A ver, si digo Edad Media, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Seguramente algo oscuro, ¿verdad? Estancamiento, atraso. Bueno, pues preparaos porque hoy vamos a romper ese mito. Vamos a descubrir una de las épocas más dinámicas y brillantes de la historia de Europa. Así que la pregunta es clara, ¿no? ¿De verdad fue una edad oscura? Pues ya os adelanto que la respuesta es un no rotundo. De hecho, los siglos que vamos a ver hoy, brillaron con una luz propia. Y vaya si fue intensa. Mucha gente ve esta época como una simple transición, ¿sabes? Un puente entre el mundo clásico y el Renacimiento, pero nada más lejos de la realidad. Fue en sí misma un auténtico renacimiento, una era de un esplendor y una transformación brutales, que de hecho puso los cimientos de la Europa que conocemos. Vale, pero ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues nos situamos entre los siglos XI y XIII. Y creedme, Europa no estaba para nada dormida. Todo lo contrario, estaba despertando con una energía increíble. La economía se disparó, las ciudades resurgieron con una fuerza tremenda y se crearon instituciones que nos suenan mucho hoy, como las universidades. Así que, si hay que quedarse con una idea, es esta. Olvidémonos de la parálisis. La plena Edad Media fue una época de puro movimiento, de innovación constante y de un crecimiento que no se había visto nunca antes, en prácticamente todos los aspectos de la vida. Y como suele pasar, todo gran cambio empieza por lo más fundamental, por lo básico, la comida. Vamos a ver cómo una revolución, que fue bastante silenciosa en los campos de cultivo, acabó provocando un efecto dominó que lo cambió absolutamente todo en Europa. A ver, pensad en esto. Solo dos innovaciones tecnológicas y todo cambió. Por un lado, el arado de vertedera, era más pesado sí, pero permitía arar tierras mucho más duras que antes. Y por otro, el sistema de rotación trienal, que básicamente dejaba menos tierra sin cultivar cada año. ¿El resultado de todo esto? Pues algo tan simple como revolucionario. De repente, sobraba comida. Había un excedente masivo de alimentos. Y claro, las consecuencias fueron, un efecto dominó en toda regla. Si hay más comida, hay más gente. Lógico. Y si hay más gente, necesitan sitios donde vivir, donde comerciar y, ¡boom!, las ciudades, los llamados burgos, renacen. Y justo ahí, en esas ciudades, aparece una clase social completamente nueva. Gente que ya no vivía del campo, sino de sus negocios y sus talleres. Y esta gente, la burguesía, es clave, ¿eh? Hay que entenderla para entender la época. Eran los nuevos jugadores en la partida medieval. Su poder no venía de un apellido o de poseer tierras, no, venía de su ingenio, de su trabajo, de su dinero. Y lo que querían era muy claro, libertad. Libertad para comerciar, para gobernarse a sí mismos. Estaban desafiando de lleno al viejo orden feudal. Vale, dejamos un poco la economía y nos metemos de lleno en la política, porque todo este dinamismo social, claro, tenía que acabar en una lucha por el poder. Pensemos en el escenario. Por un lado, reyes cada vez más fuertes, por otro, una iglesia que también quería centralizar su poder. El choque era sencillamente inevitable. Y en el centro de todo había una pregunta que lo dominaba todo. A ver, ¿quién manda aquí de verdad? ¿El poder espiritual del Papa está por encima del poder, digamos, terrenal del emperador y de los reyes? ¿O es al revés? Ojo, que la respuesta a esa pregunta iba a definir el futuro de todo el continente. Pues este conflicto tuvo un nombre, la querella de las investiduras, y fue básicamente la pelea del siglo. Por un lado tenías a papas, como el famoso Gregorio VII, que querían una iglesia totalmente independiente y por encima de todos. Y por el otro, claro, los emperadores, que decían, un momento, ¿cómo no voy a poder nombrar yo a los obispos en mis propias tierras? Es que para ellos era una fuente de poder importantísima. Además, este periodo está lleno de hitos que lo cambiaron todo. Por ejemplo, toda la cristiandad se une, o al menos lo intenta, para lanzar las cruzadas. Hablamos de expediciones que duraron casi 200 años, y que, además de lo militar, abrieron nuevas rutas comerciales y, curiosamente, reforzaron el poder de los reyes. Pero al mismo tiempo, en medio de todo este jaleo, pasa algo en Inglaterra en el año 1215 que iba a empezar a hacer justo lo contrario, a limitar el poder de sus reyes. Y ese algo es un documento importantísimo, la Carta Magna. Se firmó en Inglaterra y por primera vez puso sobre la mesa una idea que era revolucionaria para la época. El rey no está por encima de la ley. Y esto, aunque parezca un detalle, fue el primer paso, un paso de gigante, hacia los gobiernos constitucionales que tenemos hoy. Pero ojo, que el cambio no fue solo en la economía o en la política. Ni mucho menos. Es que la plena Edad Media vivió una explosión cultural e intelectual, alucinante. Iluminó Europa de una forma que nadie se esperaba. Fijaos, el conocimiento, que llevaba siglos encerrado, por así decirlo, en los monasterios, de repente sale a la calle. Se va a las ciudades.
Y ahí es donde nacen las universidades, que no eran otra cosa que, grupos de profesores y estudiantes que se organizaban para debatir y aprender. Y ciudades como Bolonia, París, Salamanca se convirtieron en los grandes faros del saber de toda Europa. ¿Y qué se cocía en esas universidades? Pues sobre todo un movimiento filosófico llamado la escolástica. El proyecto era monumental. Estaba liderado por mentes brillantes como Tomás de Aquino y su objetivo era, imaginad, intentar construir un puente entre dos mundos que parecían opuestos, la fe cristiana y la razón de los filósofos griegos como Aristóteles. Buscaban demostrar que no solo podían llevarse bien, sino que podían reforzarse el uno al otro. Y toda esta nueva confianza, esta nueva forma de pensar, se ve reflejada en la piedra. Se deja atrás la arquitectura románica, que era más bien maciza, oscura, y se pasa al gótico. Las catedrales góticas son una pasada. Se estiran hacia el cielo, los muros casi desaparecen para dejar sitio a vidrieras gigantescas, de colores, que llenaban el interior de una luz que era un símbolo de lo divino. Y así, después de casi 3 siglos de un crecimiento que parecía no tener fin, llegamos al final de esta Edad de Oro, una era que llegó a su punto más alto, a su cima, justo antes de caer por un precipicio y enfrentarse a unas crisis que la iban a poner a prueba de una forma brutal. Si hacemos balance a finales del siglo XIII, el resultado es, sinceramente, espectacular. Europa tenía más gente, más dinero, era más compleja. Los reinos se habían hecho más fuertes, habían nacido las universidades. El continente entero estaba lleno de ciudades vibrantes y de esas catedrales que parecían querer tocar el cielo. Resumiendo mucho, fue la época que nos dejó la burguesía, la escolástica, los cimientos del Estado moderno y el arte gótico. Casi nada. Un legado impresionante que, desde luego, desmonta por completo esa vieja idea de una edad oscura. Pero, siempre hay un pero, este crecimiento tan bestia tenía un límite. A finales del siglo XIII había ya tanta gente que la comida empezaba a no ser suficiente. Además, el clima estaba cambiando, se estaba enfriando. Se estaba cocinando, por así decirlo, la tormenta perfecta para lo que vendría después, las grandes hambrunas, las plagas, la crisis del siglo XIV. Y esa es la gran pregunta que queda flotando, ¿no? Toda esta civilización tan brillante había llegado a lo más alto, sí, pero ¿era sostenible? ¿Qué pasa cuando un sistema que ha crecido tan rápido choca de frente con una crisis de esta magnitud? Pues la respuesta a eso es ya la historia del siguiente capítulo. La historia de la Baja Edad Media.